La madrugada del 14 de marzo, la casa de Gran Hermano en México amaneció rodeada de patrullas. No fue un simulacro, no fue parte del show, fue real. Amenazas de muerte contra Pincoya inundaron las redes con una violencia que nadie vio venir, y la producción tuvo que activar protocolos de seguridad que jamás habían usado en la historia del programa. Lo que empezó como un reality de estrategia y drama se convirtió en algo mucho más oscuro, porque cuando las amenazas incluyen direcciones, horarios de salida y mensajes directos mencionando a la familia de alguien, ya no estamos hablando de hate normal, estamos hablando de peligro real. Y lo peor es que nadie dentro de la casa estaba preparado para esto. Pincoya, la misma que venía siendo señalada como manipuladora, la que había tenido enfrentamientos durísimos con Daniela de Lucía, Tamara Paganini y Zunino, de repente se encontró en el centro de una tormenta que ya no podía controlarse con estrategia ni con juego, porque esto ya no era parte del encierro, esto era afuera queriendo entrar. Y eso cambió todo. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que ver cómo estaba el ambiente antes de que explotara todo. Pincoya no era precisamente la favorita del público. Dentro de la casa, su forma de jugar había generado roces fuertes. Daniela de Lucía la acusaba de ser falsa. Tamara Paganini decía que manipulaba a los demás. Zunino directamente no la soportaba. Y en redes, el rechazo hacia ella crecía semana tras semana. Pero lo que mucha gente no vio venir es que ese rechazo iba a escalar de comentarios negativos a amenazas explícitas que pusieron en riesgo su seguridad física. Las amenazas no eran vagas, no eran el típico hate de redes, eran mensajes con datos reales, con intenciones claras, con un nivel de detalle que hizo saltar todas las alarmas, y cuando la producción se dio cuenta de la gravedad, no tuvo opción. Llamaron a las autoridades, convocaron una reunión de emergencia, y empezaron a evaluar si Pincoya debía ser sacada del programa por su propia seguridad o si el reality completo tenía que pausarse. Imagínate despertar en la casa y ver patrullas afuera. Imagínate que te digan que alguien de tu grupo está recibiendo amenazas de muerte reales. El clima dentro se volvió irrespirable. Algunos participantes, como Brian Sarmiento y Lolo Pollo, decidieron mostrar solidaridad con Pincoya a pesar de que antes habían tenido diferencias con ella, porque una cosa es el juego y otra muy distinta es que la vida de alguien esté en riesgo. Pero otros como Manu Ibero y Gipio se quedaron en silencio, un silencio incómodo que dejaba claro que la situación los superaba completamente. Grecia Colmenares rompió en llanto cuando se enteró de todo. Confesó que nunca imaginó que el odio del público pudiera llegar tan lejos. Y Emanuel Di Gioia fue más directo. Cuestionó abiertamente si la producción había hecho lo suficiente para protegerlos de la exposición extrema. Porque esa es la pregunta que empezó a flotar en el aire. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del programa cuando el contenido que generan dentro termina desatando violencia afuera? La presencia policial generó pánico. Los participantes comenzaron a preguntarse si ellos también estaban en riesgo, si sus familias estaban siendo vigiladas, si el juego realmente valía la pena cuando la violencia digital amenazaba con volverse física. Y Pincoya, en medio de todo, intentaba mantener la compostura. Las cámaras la captaron en conversaciones donde admitía sentirse culpable por haber polarizado tanto al público, pero también defendía que nunca buscó generar odio, que sus actitudes eran parte de su estrategia de juego, no de quién era realmente. Pero esa defensa abrió otro debate, porque afuera, en redes, la cosa explotó todavía más. Unos exigían su expulsión inmediata, argumentando que su comportamiento había cruzado límites éticos y que ella era responsable de haber generado tanto odio. Otros la defendían con fuerza, señalando que las amenazas de muerte eran responsabilidad exclusiva de quienes las emitían y que culparla a ella era victimizarla doblemente. El debate se volvió brutal, porque en el fondo lo que estaba en juego era algo mucho más grande que Pincoya o Gran Hermano. Era la pregunta de hasta dónde puede llegar un reality antes de que las consecuencias se salgan de control. La producción emitió un comunicado oficial condenando la violencia y anunciando que trabajaría con las autoridades para identificar a los responsables. Pero lo que no dijeron fue lo más importante. No confirmaron si Pincoya seguiría en competencia. No aclararon si habría cambios drásticos en el formato. No dieron certeza sobre nada. Y esa falta de respuestas claras dejó a todos en un limbo tenso, esperando el siguiente movimiento. Dentro de la casa, las alianzas empezaron a reconfigurarse de formas inesperadas, porque quienes antes atacaban a Pincoya ahora tenían que decidir si mantenían su postura o si el contexto de amenazas reales los obligaba a replantear su narrativa. Daniela de Lucía, que había sido una de las más duras con ella, se vio en una posición incómoda. Seguir señalándola cuando afuera la estaban amenazando de muerte, o dar un paso atrás y arriesgarse a que el público la viera como falsa. Tamara Paganini enfrentaba el mismo dilema.
y Zunino, que nunca había ocultado su rechazo hacia Pincoya, de repente tuvo que medir cada palabra porque el clima ya no permitía ataques directos sin que parecieran crueles. Por otro lado, los que la apoyaban también estaban bajo presión, porque defender a Pincoya en ese momento significaba ser asociado con alguien que el público mayoritariamente rechazaba. Brian Sarmiento y Lolo Poggio mostraron solidaridad, sí, pero también sabían que eso podía costarles votos, popularidad y posicionamiento en el juego. La tensión estratégica se mezcló con la tensión emocional de una forma que nadie había experimentado antes en el reality. Y lo más delicado de todo es que Pincoya misma estaba en una encrucijada imposible. Si se quedaba en la casa, seguía expuesta. Si salía, perdía la oportunidad de competir y quedaba marcada como la participante que tuvo que ser retirada por seguridad. Cualquier decisión tenía un costo enorme, y mientras tanto, las cámaras seguían grabando cada reacción, cada conversación, cada momento de vulnerabilidad, porque al final eso es lo que el reality necesita: contenido, drama, tensión. Aunque esa tensión ahora viniera con patrullas afuera y amenazas reales adentro. La pregunta que empezó a circular entre los participantes fue devastadora. ¿Realmente vale la pena? ¿Vale la pena exponerse tanto por un juego cuando esa exposición puede poner en riesgo tu vida y la de tu familia? Sol Abraham lo dijo en voz alta durante una conversación nocturna. Dijo que nunca imaginó que firmar para entrar a Gran Hermano significara también firmar para convertirte en blanco de violencia. Y varios asintieron en silencio, porque en el fondo todos estaban pensando lo mismo. Afuera, las autoridades comenzaron a rastrear las cuentas que emitieron las amenazas. Algunos perfiles fueron identificados, otros usaban VPN y cuentas falsas, lo que complicaba la investigación, pero el daño ya estaba hecho, porque aunque atraparan a los responsables, el mensaje ya había llegado. El mensaje de que el odio digital puede materializarse, de que las redes sociales no son un espacio sin consecuencias, de que lo que se dice ahí puede cruzar la pantalla y volverse peligro real. Y eso nos lleva al punto más incómodo de todo este asunto: la responsabilidad. ¿De quién es la culpa cuando un reality genera tanto rechazo hacia un participante que termina recibiendo amenazas de muerte? ¿Es culpa de Pincoya por jugar de forma polarizante? ¿Es culpa de la producción por editar el contenido de manera que amplifique el conflicto? ¿Es culpa del público por no separar el juego de la realidad? ¿O es culpa de las plataformas que permiten que el odio se viralice sin control? La verdad es que no hay una respuesta fácil. Pero lo que sí quedó claro es que algo se rompió esa madrugada del 14 de marzo. La ilusión de que el reality es solo un juego. La idea de que lo que pasa dentro de la casa se queda dentro de la casa. Porque cuando las patrullas rodean el lugar y las amenazas mencionan a tu familia, ya no hay separación posible entre el show y la vida real. Ahora la pregunta es: ¿qué va a pasar después? ¿Pincoya se queda o se va? ¿La producción cambia el formato para proteger a los participantes? ¿El público aprende algo de esto o simplemente pasa a la siguiente polémica? Y lo más importante, ¿hasta dónde vamos a dejar que llegue el entretenimiento antes de que alguien salga realmente lastimado?